Bienvenidos a su programa. El día de hoy queremos tratar un tema que está causando mucha polémica y digamos reacción en el tema del presupuesto electoral 2018. El dinero que se va a dar financiamiento a los partidos y el dinero que va a costar la operación, digamos, la organización de las elecciones federales 2018. Estamos hablando de una bolsa total de más de 25,000 millones de pesos. Para ello, hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a tener un análisis más apropiado de este tema y darnos su punto de vista. Quiero darle la bienvenida a Carlos Aparicio, director general de SUN 95.5 FM y conductor de Reporte Wiki. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marco? Gracias por acompañarnos. También a Daniel Rivera, director general de Macrodata, Estudios de Opinión Pública. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo ves? O sea, para empezar, a los partidos políticos se les está dando o se está proponiendo un presupuesto, el Instituto Nacional Electoral está proponiendo un presupuesto de 6,778 millones de financiamiento público para los partidos durante el proceso 2018. ¿Qué opinas de esta solicitud, Carlos? Pues en realidad es una media que sacan ahí el propio INE, ¿no? A partir de una fórmula, decisión, ¿no? que hace el propio Congreso, y esa formulita dio estos, que serán 2 años de presupuesto de Sonora más o menos, nomás para que calculemos, sí. O sea, todo el gasto corriente que tiene el Estado de Sonora por 2 años para una elección que va a durar, ¿cuántos meses? 3, 4 meses probablemente. La parte intensiva son 3 meses, 3 meses, ¿no? Que es el costo de la democracia. Que de alguna otra manera hemos visto que tampoco les alcanza, que hay mucho dinero que cruza de un lado a otro, tanto de los propios presupuestos corrientes de muchos de los gobiernos, que es lo que hemos visto, como de alguna otra manera se han desviado, o sea, por algo están haciendo falta en mucho de la administración pública, pues desde las propias medicinas hasta el propio tema de seguridad, donde creo que también hay una preocupación importante, y se van precisamente al tema de las campañas. Hay gente que de manera bondadosa también da parte de ese dinero. O sea, creo que esos 25,000 millones habría que sumarle muchísimo más. Si nos espantan esos 25,000 millones, que al final tiene que ver con la aportación que se le da a los partidos, luego creo que la suma casi llega a los 12,000 millones, porque Exacto. A cada estado, ¿no?, se le reparte un poquito más. Y habrá, ¿no?, que sumarlo el gasto que tiene del INE, cada estado también que organizan sus elecciones y el dinero que le dan a nivel local a los partidos políticos. Se habla más o menos de 50,000 millones de pesos, nada más de financiamiento de gasto público. Bueno, en un país que tiene tantas deficiencias, creo que es, a pesar de que sigamos con esta idea de que es la forma de poder garantizar la democracia, que es cara, que es lo que nos dicen, y sobre todo de que muchos de los consejeros del INE, su mayor argumento es tratar de blindar el que los partidos políticos busquen financiamiento entre otros dineros, ¿no? Obviamente que están hablando, no sé si el crimen organizado o no, pero de alguna otra manera es una burla, realmente es una burla. Creo que es un asunto, digo, no quiero ser tampoco tan fatalista, pero es muy estructural, desafortunadamente, pero que de alguna otra manera tendríamos que empezar a ver las propuestas como la de Kumamoto, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Sí? Porque este recurso se hace efectivamente a través de una fórmula que es a partir de la votación obtenida más una serie de elementos y factores. Ya está definida prácticamente, ¿no? Es inclusive todavía más sencillo que eso, Marco. Esto es en el número de electores totales. No importa si votó una persona o votaron 20 millones. La cantidad de dinero que se le da a los partidos políticos está estrictamente basada en la lista nominal y en el número de votantes posibles o potenciales que va a haber. Aquí es el clásico caso de el que hace la ley hace la trampa. Los partidos políticos llevaron hasta un término constitucional esta fórmula, donde es una simple multiplicación del número de electores por una cantidad de dinero, y eso se reparte entre cómo obtuvieron las votaciones los diferentes partidos. Pero no hay digamos que un incentivo o de alguna forma hacer que los partidos busquen mejorar la democracia, porque no pasa nada. Lo único que tienen ellos es que buscar su registro. Y si tienes un registro, tienes dinero. Entonces, creo yo que aquí el error o de donde viene la falla es completamente de origen, es en dejarle a los partidos políticos esta decisión, que la llevan en el Congreso a una ley,
y ellos siguen obteniendo, le siguen dando vueltas al mismo dinero. Y a final de cuentas, número uno, siguen recibiendo muchísimo dinero, siguen recibiendo un financiamiento externo, no sabemos bien exactamente de qué fuentes. Hay gran parte de esto es encubierto, ¿no? Muchísimo dinero por ahí del mismo presupuestos federales, presupuestos estatales, del mismo crimen organizado. Hay casos, se ha demostrado que hay crimen organizado metido en elecciones. Los casos de Sinaloa. Exactamente, y no hay una fiscalización adecuada, es decir, no sabemos tampoco exactamente esa cantidad enorme de dinero para dónde se va o en qué se gasta. Entonces, ni tenemos la seguridad que no entren fuentes externas de financiamiento, ni sabemos a dónde se va el dinero que le da el gobierno precisamente con esa intención de que no hubiera financiamiento externo. Entonces, pues a final de cuentas no tenemos nada. Tenemos simplemente una democracia excesivamente cara. Tenemos como que dos grandes paradojas. Primero, 6.778 millones se nos hace mucho comparado con todas las necesidades que hay. Pero además, sabemos que esta es probablemente una cantidad menor de todo lo que se gasta, inclusive extralegal, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que no hay forma de cómo fiscalizar esto, Carlos, ¿no? Fiscalizan a los medios de comunicación, establecen nuevas reglas que, digamos, tratan de parar el mundo para que ellos tengan la película a la mano, que ha resultado totalmente improductivo. Sí. Pero en este asunto de la fiscalización, la política nos está saliendo muy caro a todos los mexicanos porque aparte de ese recurso que se recibe, viene la contraprestación, que es la puerta de entrada de la corrupción, ¿no? Cuando llegan al poder, ¿no? Se supone que hubo un rebase de campaña de 500 millones con Del Mazo en el Estado de México, ¿no? Hasta donde entendimos, ese era un poco lo que se había visualizado incluso desde la propia autoridad. Y al final, no estoy tan seguro, pero creo que son ciertas sanciones que existen, pero al final, ¿desde cuándo no hemos tenido invalidada una elección? Por causa de alguna sanción fuerte. Coahuila iba a ser, pero no, pero finalmente no hemos... El dictamen del INE que dice se acreditó el rebase de campaña pero no de los nada, dos candidatos, ¿no? Claro, del PRI y del PAN. Claro. Y ahora el tribunal tiene que sancionar lo que ya dictaminó el INE, no entender. Ese es el detalle, pues, de que de alguna otra manera lo que hemos visto es tan cara, es tan caro el proceso, tan caro no solo la propia autoridad electoral, sino la justicia electoral, que es otro componente, hay que recordarlo, ¿no? Son un andamiaje de instituciones, totalmente, ¿no? Y fuera ese presupuesto, ¿no? También, y que al final salgan con situaciones que no son muy claras para decidir una elección, ¿no? Es decir, porque todo termina en pleito, en escándalo, en desconocer por parte de los perdedores, ¿no? Y además es sacarse el dinero de una bolsa para meterla a la otra, porque de ese presupuesto no se va a disminuir. Si a un partido le quitan dinero por alguna multa, lo único que pasa es que ese dinero regresa al INE y se vuelve a meter en la misma bolsa y vuelve a dar vueltas a ese mismo dinero. Es decir, no pasa nada si se rebasa. Se lo dan a los centros de investigación. No, bueno. ¿No? Lo establece la ley, pero después lo pelean a través de tribunales y quedan, digamos, las multas bastante disminuidas, por decirlo. Totalmente, y vemos un INE que está haciendo... estaba haciendo un edificio nuevo con un proyecto multimillonario. Vemos a oficinas locales de elecciones haciendo edificios nuevos, aumentando cada vez más su gasto corriente, aumentando esa burocracia. Que bueno, dijeras tú, pues tiene que ser una burocracia más grande porque tienen que fiscalizar lo que les están dando a los partidos políticos, pero ni siquiera sucede eso. Claro. Simplemente estamos gastando de forma ineficiente lo que podríamos estar gastando de forma eficiente para una democracia más barata. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre el presupuesto electoral 2018. Si este es justo o exagerado, vamos a regresar un momento más para seguir platicando sobre el tema. Estamos de regreso, estamos hablando sobre los presupuestos electorales 2018. Ahora, Carlos, tú decías algo que es muy interesante. Hemos construido todo un sistema de instituciones. Está el Instituto Nacional Electoral. Sí. Está hasta para cambiarle de nombre gastaron. Sí, de IFE, ¿no? Nos costó la transición bastante, no solamente en dinero, sino en credibilidad, ¿no? Tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A su vez,
tenemos las salas regionales Así es. que se tienen de este tribunal. La tenemos Fiscalía. la La Fiscalía Fiscalía, de Delitos claro. Electorales, ¿no? Que está en que ha servido, que ha sido muy útil, por Sí. cierto, ¿no? en la Procuraduría. Y después tenemos digamos, el espejo a nivel local en los Sí. estados, ¿no? Hay la posibilidad de que organice a nivel federal, la instancia federal por convenio la elección, pero si no, lo hacen los institutos locales y se reproducen estas. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante de instituciones, de presupuestos, pero tú decías algo muy valioso. ¿Para qué? Es el gran cuestionamiento de la gente. Yo creo que habría que hacer, no sé, supongo que debe existir un estudio, no sé, el Colegio de México, el CIDE, la propia UNAM, que nos diga, a ver, este presupuesto de fuera de los partidos políticos, lo que le estamos dando, ¿cuánto va a ser? Son 14 mil millones de pesos. En realidad, una decisión, digamos, a partir de que hicieron este andamiaje electoral, tuvo esa respuesta. O sea, tendríamos que dar, digo, en estos casos creo que es un principio de transparencia, el ver cuánto nos cuesta el que en realidad este tipo de personajes y de gente que está dentro de estas instituciones no haga nada. Porque otra cosa, hay que decir que el grueso de la actividad de la organización de la elección lo hacen los ciudadanos, que son los Bueno, que están esa en es las otra, mesas y claro. demás. Y acordémonos ¿no? que fue un Sí. parto súper doloroso, o sea, nos costó mucho tener este tipo de instituciones que en un principio, recordemos, fueron muy bien calificadas y tenían una excelente reputación ante la población, porque de pasar a ser unas elecciones hechas totalmente por el aparato del Poder Ejecutivo, pasó a ser algo ciudadano y tuvieron buenos resultados. Tuvimos la alternancia en el 2000, desde antes ya había habido La alternancia en el 2000, la alternancia en el 2000 y la Sí. alternancia en el Pues 2000. es que nada más se quedó ahí la historia, No, pero ¿no? me refiero De a ahí que- se Porque empezó de a ahí, degradar, claro, ¿no? El en los IFE. gobiernos estatales Después también de esto, hubo, los también procesos hubo electorales resultados, pues. han sido bastante opacos. Pues, ¿no? Pero después de ahí lo volvimos a meter a esa licuadora rara de la burocracia y volvió a salir algo que es totalmente opaco y que es para terminar de llevar esto al traste, totalmente hasta corrupto. Pues recordemos hace un par de años que salían audios del mismo consejero presidente del INE inmiscuido en cuestiones de corrupción. Entonces, ¿A quién te refieres? ¿Walde? no, a Lorenzo Córdoba le Lorenzo sacaron Córdoba. audios Claro, previos claro. a una elección precisamente, donde se escuchaba hablar acerca de contratos y acerca de dinero. Pues entonces, ¿cómo podemos devolverle esa credibilidad a esa institución cuando ya se volvió un tema de más dinero y más dinero y más dinero y seguimos obteniendo los mismos resultados malos y seguimos teniendo la falta de certeza a la hora de tener elecciones? Yo creo que ese es el punto, Carlos. No sé si cuál te lo que quedó claro a la luz de los resultados es que el modelo no funciona. O sea, le hemos metido mucha lana, hemos Sí. creado muchas instituciones y sigue el mismo problema de credibilidad. Ni la gente cree en los resultados, porque así lo dicen las encuestas, ni los propios competidores avalan los resultados. Incluso yo creo que el modelo probablemente más cercano que podríamos tener es posiblemente, bueno, dentro de este modelo que tenemos son los propios debates, pues, ¿no? Ni siquiera ahí en la organización de un debate se ve un poco de atención a que los ciudadanos podamos ganar, sino para que los partidos no pierdan. Exacto. Entonces ahí lo que creo que todo está más involucrado en que los partidos no pierdan su esencia, porque finalmente, insisto, ellos son los que inician todo este procedimiento para que lo acate el INE, porque el INE lo que hace es recibir una ley que los propios partidos cocinan, dadas sus conveniencias, y esto se va creciendo así, y es una forma de vida, de vivir, obviamente, el presupuesto nuestro, haciendo Ahora, política. Los consejeros del INE es cuestionable su procedencia Por supuesto, claro. ciudadana, porque todo el mundo sabe que son Así cuotas es. negociadas Cada entre uno los tiene un partidos membrete políticos. grandote de cada partido del cual fue negociado, ¿no? Entonces hay una simulación, Bueno, ¿no? pues que ahí no está. está dando Así resultados, es, ¿no? tal cual. Ahora, ¿es el momento, Daniel, de experimentar otros modelos, el voto electrónico, algún otro tipo que facilite, que baje el costo, que dé mayor confiabilidad, que facilite y que evite estas impugnaciones?
Fíjate, yo creo que el tema de la crisis de la democracia como tal no es solamente en México, es en varios lugares del mundo. Nuestro vecino más cercano pues tuvo ahora con las elecciones pasadas realmente un problema mayúsculo porque el voto popular no fue igual al voto electoral. Es decir, los modelos democráticos en el mundo todos son muy perfectibles, pues, ¿no? Creo yo que si hace falta algo que pudiéramos lograr, no sé, cambiar o de alguna forma dar que la gente vea un cambio como tal. Y me voy desde lo más básico, desde una credencial para votar, que en México es el único lugar del mundo donde la credencial para votar es la identificación oficial. O sea, deberíamos partir desde el que quiera votar que se registre y que busque una credencial para votar, pues, ¿no? Y que en base a eso y en base a los resultados de las elecciones, en base a cuánta gente vote, en base a eso se le entregue el dinero a los partidos. Yo no estoy en contra de que haya un financiamiento público para los partidos. Creo que ha demostrado que puede tener sus ventajas, pero cuando se pierde completamente el control, cuando además del dinero que estamos hablando ahorita, de muchísima cantidad hacia los partidos, más de 6,000 millones de pesos, tenemos, y Carlos lo sabe muy bien, la obligación los medios de comunicación de transmitir sus spots de forma gratuita, y si eso lo contabilizáramos fuera, digo, no vale muchísimo. Entonces, creo que debemos empezar o debemos de partir desde la base. No solamente el cambiar el nombre de las instituciones, sino cuál es la mecánica, cómo hacemos para votar, desde la credencial para votar, desde lo que llamas tú el voto electrónico, desde el registrarse para votar. Creo que hay mucha área de oportunidad y hay muchas cuestiones que podríamos explorar. Ahora, haciendo un poco la perspectiva, Carlos, pareciera ser que nos vamos a encontrar en un 18 que va a ser una de las campañas presidenciales más competidas, ¿no? Siempre ha ido incrementándose el tono, pero junto a esto llega una autoridad electoral bastante débil, ¿no? Sí, creo que la autoridad empezó a habilitarse, insisto, desde el 2006. La autoridad, creo que Ugalde llegó así con esa cercanía que tuvo respecto a Gordillo, etcétera. En esta ocasión, Lorenzo Córdoba creo que tenía al menos un antecedente que podíamos más o menos encontrar cierta imparcialidad, ¿no? Al final creo que este será un nuevo reto para la autoridad. Yo no estoy tan seguro que sea una elección tan reñida y tan complicada como elecciones anteriores. O sea, como estamos viendo los actores, obviamente que estamos muy adelantados, ¿no? O sea, bueno, ni tanto, ya faltan meses. Exacto. Pero creo que, no sé, a mí me parece que hasta algunos han aflojado el cuerpo, ¿no? Políticamente hablando, para aparecer en un cambio que creo que se tendría que dar en el 2018, ¿no? O sea, no estoy tan seguro que vaya a ser una elección tan complicada, no sé, a lo mejor puedo estar muy equivocado en mi punto muy particular a cómo veo el panorama político. Pues sería la mejor, digamos, solución para la autoridad electoral, así no tendría que entrar en controversias, se supondría. ¿no? Porque si no, creo que en la situación en la que se encuentran han sido y lo digo por el Estado, ¿no?, de México, ¿sí? A pesar de que fue una elección súper cerrada, al final creo que pues como que ya la elección del día siguiente o tal vez todo lo que pasó en el 2006, creo que fue una cosa del que a lo mejor algunos quieren olvidar, ¿no? Otros la recuerdan, que es lo que puede pasar, pero que finalmente es como que algo del cual se hizo institucional la protesta, ¿no? Creo que esa protesta fue tan grande y el movimiento fue tan grande que llegar a un extremo como esos para el 2018 sería complicado. Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre los presupuestos electorales del 2018. Regresamos en un momento más con ustedes. Seguimos con el tema del presupuesto electoral 2018. Ahora, otro de los temas, Daniel, que causan mucha discusión es que aún con esto que invertimos en la democracia, con las instituciones que hemos creado, con todo este trabajo ciudadano que se le suma al día de la elección, sigue habiendo un nivel de participación comparativamente bajo, entre el 50 y el 55%.
enorme reto, ¿no? Perdón, enorme reto creo yo para el instituto político, enorme reto para los partidos políticos, que a final de cuentas no sé también los partidos políticos qué tan interesados estén en que la gente salga y vote. Creo yo que el tema del INE o el tema de los mismos consejeros, lo hemos platicado en otras ocasiones, debería de podérseles medir en base a la participación de la gente y que pudieran ellos tener ya sea bonos, ya sea algún tipo de incentivo para que la gente saliera y votara más. O reemplazarlos en caso de que el resultado no fuera óptimo. Que decir, o sea, no cumpliste en esto, sales o se le da la oportunidad a alguien más. Pero a final de cuentas no pasa nada. O sea, a final de cuentas la ley no contempla sanciones, no contempla una consecuencia si sale a votar el 1% de la población. Es decir, como quiera va a ganar el que tenga más votos. Así voten 5 personas o así voten 40 millones. Entonces, creo que mientras la ley no sea lo suficientemente clara, y como lo dije en un principio, quien hace la ley hace la trampa, mientras no haya esas formas o esos candados para poder asegurar una mayor participación, vamos a tener los mismos números. Y mientras, y lo hemos visto en elecciones cerradas o muy disparejas, siempre sale a votar más o menos la misma cantidad de gente. No hay una variación en el sentido de, es que ahora sí mi voto va a contar o ahora sí vamos a hacer la diferencia. Creo que es lo mismo, es más el hartazgo y esa apatía política que tenemos los mexicanos, porque la misma clase política se ha encargado de llevar esa apatía al pueblo. Para resolver el problema de la participación, Carlos, ¿es momento de pensar en el voto como obligatorio? Mira, yo pensaría lo contrario. Creo que Daniel hace un rato puso una pista muy buena, que es decir, si realmente queremos que nos cueste menos, queremos que hay una cosa que es bien evidente y creo que lo que más dolor me cuesta a mí es el hecho de la compra de votos. No sé si sea la única utilidad que tenga el votante, el sufragante, el ciudadano, sobre todo obviamente el que más está en necesidad, en un estado de necesidad de cambiar su voto por algo. Yo creo que es lo que un poco más molesta, ¿no? Duele por el hecho de que hay que cambiar el voto por una cosa básica, ¿no? Creo que esto que puso hace ratito Daniel sobre que vote quien quiera votar y el día de la elección, bueno, quien se interese realmente en votar tenga la credencial y eso reducirá un poco el número de votantes porque al final son los mismos. Y creo que esto será un poco más informado y probablemente tengamos un resultado distinto. Pero no bajará el número de Obviamente que va a bajar el número de votantes, ¿no? Pero creo que será mucho más efectivo. Es una idea loca, por supuesto, ¿no? Pero algo tenemos que hacer porque lo que hemos visto cada 3 o 6 años es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una credencial, como dice Daniel, obligatoria, que es verdad, el resto del mundo no. Pero bueno, quien realmente quiera votar, busque la manera de, se informe de, haya, ¿no?, una conciencia, porque tampoco no hay mucha conciencia, ¿no? De pronto vamos en bandada, vamos por esto, por lo otro, el color que me interesa, pero en realidad la decisión del voto, no lo quiero decir así, a lo mejor puede ser muy clasista, muy arrogante, pero no todos emiten un voto consciente. Claro. Creo, eso es mi punto muy particular, puede ser muy arriesgada mi opinión, pero creo que tendríamos que buscar otras formas porque no está resultando. Otro elemento, digamos, lateral a este tema es que vivimos una democracia sin ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos estamos también muy lejos de comportarnos con los mínimos aceptables, ¿no, Daniel? Mira, yo creo que yo le pondría unas comillas a eso que acabas de decir. Creo que si algo ha hecho bien el INE o ha hecho bien este Instituto Electoral Ciudadano desde el IFE y ahora INE, es el poder involucrar a los ciudadanos, por ejemplo, a la hora de contar los votos y a la hora de armar las casillas. No, creo que nunca me ha tocado escuchar que el INE salga y diga, oye, es que la gente no quiere participar. O sea, cuando se le invita a la gente sale, va y es funcionaria de casilla y cuenta los votos y le interesa y está ahí metida. El problema es que es un porcentaje pequeño de la población. O sea, la gente no está involucrada en el resto del tiempo en los temas políticos, en los temas que nos debe de interesar, en los temas legislativos, en todo eso que es parte de la política.
También pues no se presta los temas de participación ciudadana, no han logrado llegar a la ciudadanía para que ellos sientan o para que sintamos que lo que nosotros decimos o como nosotros votamos se refleja en mi calle que se pavimenta o en la luz que me arreglan, ¿no? O en el parque que van a hacer en la colonia o en el hospital que me están poniendo enfrente y que no quiero. O sea, es decir, creo que mientras no bajemos el tema de la participación ciudadana a los ciudadanos, mientras no veamos que la democracia es muchísimo más que votar por nuestros gobernantes, tiene que ser nuestra participación del día a día, vamos a seguir teniendo una democracia con pocos ciudadanos. Nuevamente, lo repito, ojo, que estos ciudadanos que participan para mí se merecen todo mi respeto porque realmente dedican su tiempo y dedican su esfuerzo en esto, ¿no? La verdad que la pregunta es, ¿qué le da al ciudadano la democracia mexicana? ¿Qué le da? ¿Qué le ofrece? ¿Qué valor le regresa? Como dice Carlos, actualmente a la gran mayoría de la gente le da probablemente una torta, una despensa o una tarjeta de súper. Pues, es la única utilidad que le encuentran, ¿no? Vender su voto por alguna contraprestación inmediata. A un gran porcentaje yo creo que sí. Ahora, hay propuestas innovadoras, Carlos, como la cartilla del ciudadano, que se vaya ganando méritos para ir ejerciendo diferentes niveles ciudadanos, o sea, tú tendrás que votar para tener derecho a opinar en los plebiscitos y demás. Tú tendrás que participar en los plebiscitos para que puedas opinar sobre los presupuestos participativos. Si participas en los presupuestos participativos, tienes oportunidad de ser elegible, como una especie de puntos. Claro. ¿Te parece que esto puede ayudar a incentivar? Ahí sí que no estaría muy de acuerdo en ello porque puede haber muchas posibilidades en las que de pronto el ciudadano se puede encontrar para poder llegar a ese punto. Y creo que el trayecto, como que el mérito, no soy tan seguro de que sea como que debería ser una condicionante para tener derechos. Entonces hay que trabajar. Los derechos no creo que no tendrían por qué ser condicionados. Exacto. ¿No? Entonces habría que trabajar más en el tema de la educación y la conciencia. Yo creo que sí, un poco ¿Y más de cómo le información. hacemos? Está muy difícil. No, claro que sí. Yo creo que, ¿qué te puedo decir? O sea, hay gente que no le alcanza el tiempo para poder informarse. Obviamente hay gente, tenemos un salario que es de 44 centavos por hora. Hay una información de la semana antepasada, hay una gran cantidad de niños que mueren porque no son bien atendidos en los hospitales, ¿no? Y que mueren más en cuestiones de accidentes que en enfermedades que no se han atendido. O sea, creo que eso lleva a que el ciudadano realmente la política es lo que menos le importe. Es la pirámide, ¿no?, de Maslow, pues. Entonces, no está más preocupado por obvio, comer. Tenemos un montón de spot, tenemos un montón de información, nos hablan de la elección por todas partes. Creo que hay elementos de información, ¿no?, y de difusión suficientes para que el ciudadano se enganche, pero no se engancha porque no le han resuelto las cosas. Entonces, si no le han resuelto el día a día, difícilmente se van a involucrar en un proceso electoral que, pues el día del voto a lo mejor y sí voy y alcanzo algo, ¿no? Pero antes o después, ¿ya para qué? Exacto. Pues vemos pues que el tema de fondo es un tema donde la democracia no le está dando resultados al ciudadano común y corriente. Mientras no existan esos resultados, pues pocos incentivos va a haber para involucrarse finalmente, y queremos suplirlo con instituciones, con presupuestos, con espacios en los medios de comunicación para la difusión, cuando a todas luces estos no han dado resultados y tendríamos que sentarnos, reconocer que este modelo no está funcionando y tendríamos que atrevernos a crear un modelo diferente, más barato, pero fundamentalmente más efectivo, por lo menos, ¿no? Regresamos un momento más, estamos hablando sobre los presupuestos para el proceso electoral 2018. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre los presupuestos electorales 2018, lo que se gasta en financiamiento público de los partidos políticos, lo que se gasta en la organización. Nada más en términos federales estamos hablando de un total de 25,000 millones de pesos, de los cuales 6,800 se dedican al financiamiento público que reciben los partidos políticos y algo así como 18,000 son los que se dedican a la organización, la operación, el proceso operativo del proceso electoral. Pareciera ser pues que desafortunadamente viene algo que es terrible escucharlo. Necesitamos otra reforma electoral. Y eso a mí me da pavor porque cada vez que hacemos una reforma electoral pues sale peor que la que teníamos, pues ¿no? nomás cuántas llevamos en los últimos 20 años, yo creo que
por lo menos unas 5 o 6, ¿no? Es de verdad algo que nuevamente queremos resolver, como decía esto ahorita, con más dinero o con leyes diferentes, pero con los mismos actores y que deciden los mismos actores. Entonces, pero además son jueces y partes. Exactamente. O sea, no pueden objetivamente discutir el tema. Es el gran problema aquí. O sea, que quienes hacen las leyes son los que se ven afectados, para empezar, en el tema de dinero. O sea, ¿en qué cabeza cabe o qué partido político va a levantar la mano y va a decir, sí, por favor, a mí denme menos dinero el próximo año? Porque ¿no? ningún partido político hasta ahorita oficialmente ha dicho que quiere renunciar o que objeta esta asignación. Claro. Inclusive ni Morena, ¿no? Claro. Ni Morena dijo No, absolutamente nada. No, sería, o sea, yo pondría en duda la capacidad de los líderes de ese partido si dijeran, oye, a mí no me den dinero, yo me las arreglo solo. O sea, yo recuerdo que en algún momento, hace muchos años, el PAN regresó recursos, ¿no? Que creían que eran entregados en demasía del presupuesto público, fue y los entregó a la tesorería. Quiero verlos ahorita, ¿no? A ver si alguien se atrevería a hacerlo. Ni siquiera los paladines de la democracia actuales, o quienes se dicen ser paladines de la democracia actuales, serían capaces de devolver, creo yo, el dinero público. Porque a final de cuentas ellos son los que decidieron dárselo. O sea, no es algo ilegal, recordemos. Está dentro de la ley lo que se tiene que dar. Puede ser inmoral. Exactamente. Pero legal sí es. Ahora, ¿qué toca, creo yo, en este momento, antes de una reforma electoral más? Pues fiscalicémoslo de forma adecuada, que sean transparentes, que sepamos exactamente en qué se gastan los partidos políticos el dinero. Son una caja negra. O sea, nosotros aventamos ahí ese dinero y no sabemos para dónde se fue, quién se lo embolsó, quién está ganando de ese tipo de financiamiento público, porque lo que comentábamos al principio, regresamos a lo mismo. Hay mucho dinero de otros lados también metido ahí. Entonces quiere decir que el dinero público no se está gastando tampoco, ni siquiera en lo que se debería de gastar. Ahora, de pronto se encontró al villano favorito del problema electoral, los medios de comunicación, y sobre ellos el INE. Bueno, ¿no hemos exagerado, ¿no?, en controlar a los medios? Mira, creo que hubo un momento, en el año 2006, que sí, los medios de alguna manera hicieron una campaña favoreciendo a un candidato específico, pero a pesar de que ya había ciertos amarres y limitaciones, en el 2012 vimos también que Televisa, de alguna otra manera, antes del propio proceso electoral, pues benefició bastante al presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces, siempre los medios se dan la forma de poder salir. Creo que los medios también se parecen a los partidos políticos, de alguna otra manera, pues, ¿no? ¿Son parte del mismo sistema? De alguna forma, creo que sí. Creo que hay y ha venido cambiando en algunos sentidos medios y sobre todo proyectos periodísticos, sobre todo, más que consorcios y más que, digamos, firmas grandes de medios que han hecho cosas diferentes, ¿no? De alguna otra manera. Creo que le han dado la vuelta a esto. Sí nos sentimos, por supuesto, como parte, como representante de un medio de comunicación muy fiscalizado. Hemos encontrado que si por 1 o 2 o 3 spots que por alguna situación, algún error del propio sistema de cómputo o cualquier cosa se pasa o se excede, puede venir multas millonarias, pues, ¿no?, para los medios. Sí es exceso, los procesos son costosísimos también. Creo que los partidos ni siquiera lo tienen tan fiscalizado como los propios medios, pero creo que los medios también se excedieron en algún momento. Creo que habría que tener un pacto difícilmente, ¿no? Y darle la vuelta a esta situación donde creo que habría que entender que hay responsabilidades más que temor a sanciones, ¿no? Para finalizar, ¿qué podríamos hacer para lograr este sueño? Que las elecciones fueran más efectivas, o sea, que se condujeran dentro de la ley, el resultado fuera inobjetable, inacatable, pero además se redujera el costo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que deberíamos de empezar primero por tener una sociedad o un bienestar mínimo para la gente, ¿no? Que no pudieras comprar el voto tan fácilmente como se compra en este momento.
Deberíamos de tener una sociedad mucho más participativa, con conciencia cívica y conciencia política que estuviera involucrada en esto. Pero lo que comentábamos ahorita, no se va a involucrar si su principal preocupación es que no sabe si va a comer ese día o esa semana, o si va a tener un techo donde vivir. Entonces, creo que podemos empezar como ciudadanos que tenemos esa capacidad exigiendo. Y exigiendo cada vez más a nuestros representantes. Y exigiendo no solamente cada 3 años cuando hay elecciones, día a día exigirle a nuestros institutos políticos, a nuestro Congreso, a nuestro Poder Judicial, a nuestro Poder Ejecutivo, que las cosas se hagan de mejor forma, que haya transparencia y que podamos ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, a lo mejor y sí, empezar a considerar estas nuevas opciones de reformas políticas, como lo que comentaba Carlos en un principio de Kumamoto, o ese tipo de propuestas nuevas donde pudiéramos empezar a ver un cambio en el sistema político y un cambio también en las cuestiones de la percepción que tenemos de nuestros políticos y de nuestro entorno electoral. ¿Qué se te ocurre, Carlos? ¿Qué podríamos hacer para hacerla más efectiva y más barata? A lo mejor López Obrador no estaba tan equivocado y lo meten en una urna, así como los griegos, y ahí sale el candidato. No, obviamente que es una burla, pero es muy difícil. Yo realmente creo que eso tiene que salir de la propia ciudadanía. Tiene que haber un cambio realmente a partir de ello. Difícilmente los partidos políticos representan al ciudadano en este momento. No van a hacer lo que el ciudadano realmente está esperando, un cambio, que se preocupen por la ciudadanía. Sabemos que el negocio de la política y los partidos políticos y del proceso electoral es un gran negocio. Vemos que hay un montón de empresarios que de eso viven. Está bien, pues, o sea, pero que no más sean ellos, pues, ¿no? Sino que esto también permee para una sociedad que pueda tener también, dijéramos, bueno, esos 25,000 millones, está bien, es un flujo de dinero importante, pero se lo quedan 3 o 4, pues, ¿no? De perdida tuviéramos un poco más de democracia dentro de estos contratos que hay, sobre todo en procesos electorales, pues a lo mejor y otra cosa pasara. Debe haber un cambio, creo, la propia ciudadanía tendrá que empujarlo. Insisto, difícilmente una reforma lo puede lograr. No sé si será en el 2018, no sé si será en el 2024, cuando venga, pero creo que de alguna manera difícilmente va a ser en este momento por los partidos políticos, cualquiera que sea. Claro. Podríamos concluir, pues, que nuestro sistema electoral es ineficaz y caro a la luz de los resultados. Muy caro. Que le deja poco al ciudadano como valor, que además el ciudadano no responde a sus necesidades básicas, a veces eso lo orilla, pues, a tener que vender inclusive su voto, que es difícil pensar que una reforma va a reformar o va a cambiar esto, porque precisamente los interesados son los que tendrían que hacerlo y poco se podría esperar de ellos, pero que está claro que eso nos está llevando a una crisis muy profunda de credibilidad y de legitimidad. Y yo creo que y de supervivencia de los mismos partidos políticos. Creo yo que si quieren seguir viviendo del presupuesto, este modelo, como dijiste, es insostenible. Claro. O sea, en algún momento va a tronar y se van a quedar los partidos políticos sin ese sustento que han tenido tantos años. Pero también queda claro que desde el poder político no va a pasar absolutamente nada. Sí. Tendrá que ser otra tarea que tendrán que enfrentar los ciudadanos, que tendrá que hacerse un movimiento donde los ciudadanos tendrán que participar y prácticamente dictar el rediseño de este sistema electoral para que logre estas dos grandes, digamos, objetivos, que sea más eficaz y que sea más barato para que gane credibilidad y legitimidad. Todo eso está ahondando en una crisis profunda que nos está enfrentando a un futuro realmente bastante lleno de nubarrones. Es el momento de entender que el modelo fracasó y que es momento de cambiarlo desde abajo. Ojalá que todos los ciudadanos nos interesemos y participemos. No basta con quejarnos, sí es importante y exigir, pero no es suficiente. Tendremos que también meternos ahora a rediseñar un sistema electoral que sea mucho mejor que el que actualmente tenemos. Pues a ver qué gallo sale, ¿no? Porque sí, no es una tarea fácil y no creo que sea así nada. Le molesta mucho a los políticos que los fisgones ciudadanos se metan en su chamba. Sin duda. Pero es la única forma que esto pueda cambiar. Les agradezco mucho, Carlos, muchas gracias. No, gracias, Marco. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Yo soy Marco Paz y aquí los esperamos la próxima ocasión.